Ahora tenemos el privilegio de presentar a un filósofo, economista, escritor y profesor universitario chileno. Démosle un fuerte aplauso a Axel Kaiser. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. El problema de hablar después de tantos ponentes extraordinarios es que uno se va quedando sin ideas que trajo originalmente. Pero voy a hacer el mejor esfuerzo por profundizar en algunos de los temas que ellos han tocado y que me parece que son de la esencia que enfrentamos hoy en día en Occidente, que es esta crisis en que se encuentra nuestra civilización. Yo quisiera decirles que a un cierto nivel, muy superficial, estamos enfrentando la mentira. Alguien habló de eso muy bien ya, ¿no? Pero es muchísimo más perverso que la mentira, porque la mentira supone que hay una verdad y que el que miente sabe cuál es la verdad y entonces decide engañar, sabiendo cuál es la verdad. Yo quiero transmitirle a ustedes que hay un gran grupo, un gran movimiento hoy día en Occidente que ha generado una transformación a tal nivel de profunda que ya no sabe cuál es la verdad. O sea, hay muchos de aquellos que nosotros estamos combatiendo que están completamente convencidos de que lo que dicen es tal cual ellos lo dicen. Y esta es la máxima expresión de perversión que puede existir. Porque por lo menos el que miente y conoce la verdad tiene alguna conexión aún, aunque débil, con la luz, con esta idea de que la verdad nos hará libre. El que ya no es capaz de ver la verdad está completamente perdido en la oscuridad, ya no ve ni una luz. Y por eso yo tengo que decirles que nuestra pelea, y así se titula mi charla de hoy, ¿contra qué luchamos?, no es una de índole política, no es una ni siquiera de índole filosófica, no en lo fundamental, eso es a un cierto nivel. En lo fundamental es una de índole espiritual. De eso estamos hablando. Es más profundo que el intelecto y es más profundo que las campañas y las elecciones. Mucho más profundo que eso. Acá se ha hablado del nazismo, se ha hablado del comunismo. Bueno, ¿cuál es el fundamento último del nazismo y del comunismo? Para que ustedes vean que nuestra lucha no es nueva. ¿Saben lo que es? Es la fragmentación, la división en la unidad de la razón humana. Es la idea de que existe una cierta racionalidad y una cierta verdad para un grupo y existe una otra racionalidad y otra verdad para otro grupo que están en conflicto existencial completamente irreductible y que por lo tanto tiene que exterminarse la una con la otra. Marx fue el primero en propagar esta idea. Existe la lógica y la racionalidad de los burgueses, de los capitalistas, que están allá arriba, y que es una lógica falsa, mentirosa, creada por la estructura de clases, y existe la lógica proletaria y la racionalidad proletaria. La lógica verdadera y la racionalidad verdadera es la de los oprimidos, proletarios explotados por el sistema y por los que están arriba. La única manera de limpiar el sistema corrompido por quienes tienen el poder arriba, ¿no?, es con la revolución violenta, la dictadura del proletariado, el exterminio físico, el genocidio, si es necesario, de la clase alta, es decir, de la burguesía, de los capitalistas. Los proletarios y los burgueses no pueden comunicarse, no tenemos la posibilidad de conversar, porque nuestra racionalidad es distinta. ¿Y quién sí puede ver la verdad más allá de todo esto? Los que abrazan el método de Marx, porque ellos han descubierto esta nueva verdad a través del materialismo dialéctico, que es el método que ellos propusieron, y por lo tanto, si tú no estás de acuerdo con todo lo que dice Marx, tú estás del lado de los explotadores y de los opresores, y por lo tanto de la servidumbre y de la esclavitud de los proletarios. Y eres por definición malo y se te tiene que eliminar físicamente, si es necesario. ¿Qué hicieron los nazis? Exactamente lo mismo. Los nazis se inspiraron en Marx. Para que vean ustedes, por algo los dos sistemas produjeron los mismos resultados. Los nazis se inspiran en Marx
y dicen, aquí está la racionalidad, la lógica aria de los arios. Yo sé bastante de esto, soy de origen alemán, tuve que estudiarlo muy en profundidad para entender qué había pasado con la tierra de mis antepasados. Acá está la lógica aria, y aquí está la lógica y la racionalidad judía. Y la racionalidad judía, decían los nazis, es la que se ha impuesto para someter y abusar de la raza aria, entre otras cosas a través del sistema capitalista que le atribuían haber sido inventado a los judíos y el sistema financiero internacional. Los comunistas y los nazis eran grandes antisemitas, ambos, ¿ok? A pesar de que Marx era descendiente judío y tienen varios en esa línea. Y entonces crean un sistema en que está la verdad aria, está la antiverdad judía y no hay posibilidad de comunicarse. Y ustedes pueden ver que un pueblo que estaba perfectamente integrado, los judíos eran alemanes, no había ni una diferencia prácticamente. Tenían sus costumbres, pero eran alemanes. Lograron excluirlos, marginarlos con esta lógica y finalmente llevarlos a campos de exterminio. La fragmentación en la unidad de la razón humana es lo que estamos viviendo hoy día con el movimiento woke. ¿Qué es lo que dice el movimiento woke que se ha apoderado de prácticamente todas las universidades, las instituciones culturales, Hollywood y todo en Occidente? ¿Qué es lo que plantea el movimiento woke? Que existe una lógica y una racionalidad propiamente occidental, que es la que ha inventado el hombre blanco heterosexual, y existen distintas racionalidades y lógicas que son de los grupos oprimidos. El hombre blanco heterosexual es el opresor, es el criminal por excelencia, ¿no? Y todo se conduce a destruirlo. Después está la mujer blanca heterosexual y así, se va disgregando distintos grupos. Bueno, nosotros estamos entonces creando distintas tribus, lo que le permite a un grupo de personas sostener que un hombre puede identificarse como mujer y ser considerado como mujer es la fragmentación en la unidad de la razón. Es exactamente lo mismo. Es que existe una verdad, una lógica, una racionalidad que es la de los oprimidos. Vean ustedes cómo se contacta todo. Todo tiene un vaso comunicante, que es la de los marginados, y está la verdad falsa que han creado quienes están supuestamente en la cima de la pirámide social que es responsable de la marginación, la discriminación y la opresión de todos los demás grupos. Se trata de un conflicto, de nuevo, existencial. Y yo les hago una advertencia o un pronóstico que si nosotros no logramos revertir esto, no sería raro ver guerras civiles el día de mañana en países de Occidente como Estados Unidos. Porque lo que está en disputa acá es el alma, de nuevo, el alma de la civilización occidental. Y el alma de la civilización occidental pasa fundamentalmente por la tradición judeo-cristiana. ¿Qué es lo que define y distingue al cristianismo, la tradición judeo-cristiana, de las demás? Son dos ideas. Yo diría, hay mucho más, pero dos ideas. Uno, el individualismo. ¿En qué sentido el individualismo? Algunos de ustedes ponen una cara, pero ¿de qué está hablando? En el sentido de que somos todos individuos, es decir, personas iguales. ¿Iguales en qué? En dignidad, en que somos todos hijos de Dios. Y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos. ¿Pero qué derechos? No los derechos sociales de los que hablaba Pablo, no. El derecho a ser respetado en nuestra cualidad de ser humano. Es decir, da lo mismo tu sexo, tu raza, tu condición social. Todo eso no es relevante. Lo único relevante es que tú eres un hijo de Dios como todos los demás. Y te ama el cristiano de verdad, a pesar de tus diferencias y a pesar de tus desventajas. No tenemos que pretender, por ejemplo, que una persona enferma no está enferma. Amamos a esa persona y nos preocupamos de esa persona a pesar de su enfermedad porque es un ser humano igual que nosotros. Ese es el punto de fondo. ¿Qué es lo que han logrado con el movimiento woke? Todo lo contrario. Revertir la lógica cristiana para decir que no importa el individuo, lo que importa es el colectivo, lo que importa son tus genitales, el color de tu piel, tu clase social, etc. Igual que lo hicieron los nazis y los comunistas. Los nazis decían lo que importa es tu raza,
Los comunistas decían lo que importa es tu clase social, pero también tu raza, porque los comunistas tuvieron programas de exterminio racial también, ¿no? Y Marx y Engels escribían sobre razas inferiores y razas superiores. Esto se olvida, nadie lo quiere recordar, pero de nuevo tienen un vaso comunicante ahí. Pero ¿cuál es la segunda idea, para ir terminando en unos minutos, que es fundamental del cristianismo? Que en tanto individuos únicos, pero iguales en dignidad, todos poseemos una conciencia que también es única. La capacidad de elegir entre el bien y el mal es propia de los individuos, no de los grupos, no de las tribus, no de los colectivos. Cada uno, de nuevo, independientemente de su color de piel, de su sexo y todo, puede decidir entre el bien y el mal. ¿Y qué significa eso? De nuevo, que no hay espacio para la confrontación de grupos, que hay una unidad de la razón humana. Porque si ustedes todos pueden elegir entre el bien y el mal, yo también, da lo mismo el género, da lo mismo la raza o el sexo, no me gusta usar el concepto género, porque de por sí ya es una idea pervertida, quiere decir de que hay solo una unidad de la razón. ¿Y qué significa eso? Que hay una verdad que no es subjetiva. Hay una verdad que no depende de lo que ustedes o nosotros sentimos. No puedes sentirte una cosa y decir que eres esa cosa que te sientes, porque la verdad de la creación te trasciende. Hay una verdad que es objetiva. ¿Y cómo conocemos la verdad objetiva? A través de lo que se llama el diálogo racional, las leyes de la lógica, la evidencia, ¿cierto? El sentido común, cuestiones de ese estilo. Entonces, la categoría, para plantearlo en un ejemplo polémico de hombre y mujer, no son subjetivas, son objetivas. Y no hace falta ni siquiera ser cristiano ni creyente para entender esto. Hace falta simplemente creer en la unidad de la razón humana y en el valor de la ciencia. Pero hoy día estamos tan degenerados en Occidente, en términos intelectuales y espirituales, que incluso la ciencia y los científicos, aunque sean demócratas, ojo con esto, cuando se atreven a decir que existen estas diferencias y que no pueden ser simplemente suprimidas por un acto voluntarioso, los persiguen y los censuran. A Richard Dawkins, el máximo campeón del ateísmo, hace poco le censuraron una cuenta de Facebook en Inglaterra y lo atacaron muchísimo por decir que era absurdo suponer que el boxeador que ganó la final en las Olimpiadas, apaleando a muchas mujeres en el camino, algo que los progresistas celebran siempre que se ha transmitido para todo el planeta, bueno, que era absurdo que él pudiera competir con mujeres. Y fue atacado igual, porque al menos en el caso de una persona como él y otros, no han sido corrompidos al punto de negar la unidad de la razón humana. Y ahí hay un vaso comunicante que no podemos nosotros ignorar, en que al menos en ese punto específico no están lejos de nosotros, en ese punto específico, en otras cosas sí, pero en eso están de acuerdo y están alarmados sobre el ritmo de destrucción de la civilización cristiana occidental. Y les voy a decir una cosa más, no hace falta para valorar el aporte cultural del cristianismo ni siquiera creer en Dios. Richard Dawkins se dice a sí mismo un cristiano cultural. Ahora, es absurdo pensar que la civilización cristiana hubiera existido si no hubiera una creencia en Dios. Por supuesto que eso es ridículo, como pensar que un árbol puede crecer sin raíces. No puede. Pero en esa área, en esa dimensión, son aliados nuestros. Para concluir, una idea. Si nosotros no logramos, y no es garantizado que vamos a tener éxito, cuidado con esto. Yo sí soy optimista y tengo fe, por supuesto, pero si nosotros no logramos restaurar la unidad de esa racionalidad, de la lógica, como una premisa aceptada culturalmente, no es que vamos a vivir en la mentira, es que vamos a vivir en la inversión absoluta de valores con una verdad construida por lo más perverso que es capaz de engendrar la mente humana, y cuando eso ocurra, vamos a terminar viviendo todos en una nueva era de oscuridad, frente a la cual lo que estamos viviendo hoy nos va a parecer un paseo por el paraíso.
Así que no nos queda más que luchar. Muchas gracias.